alguna duda conforme vaya mi presentación, me pausan o me levantan la mano. Voy a estar un poquito de este lado por el tema de la computadora, pero trataré de irme moviendo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a tratar también de que los temas vayan de lo más general a aterrizando a lo más particular. Entonces voy a empezar con pueblos originarios o pueblos indígenas. ¿Ustedes se consideran un pueblo originario o un pueblo indígena? Originario. ¿Y qué diferencia creen que exista con un pueblo indígena? Perdón, antes de continuar, les comentamos que todas las sesiones van a estar grabadas, porque la intención es que luego este curso se suba a una plataforma y puedan tener acceso al curso pues las veces que quieran. Se van a evitar las participaciones, solo se va a grabar a los que estamos dando las ponencias, ¿vale? Pero bueno, entonces, volviendo al tema, ¿qué diferencia creen que existe entre un pueblo originario y un pueblo indígena? El dialecto, la lengua, bueno. ¿Creen que existe alguna diferencia o es nada más una cuestión conceptual? O sea, a ver, señor. En náhuatl, pues practica aquí en Tlaxcaltemaco, en Tlaxcala, en Chinapa, en Aguatamote, en la misma palabra Chinapa. Exacto. Esta categoría que alguien inventó nada más con hacia abajo, ¿no? En la Ciudad de México no se adoptó este concepto de pueblo indígena. No somos las dos cosas. Okay. Pueblo indígena y pueblo originario. Y debemos sentirnos orgullosos de eso. No la categoría de pueblo, barrio, colonia. Porque hay gente que no es tiene que ser colonia de los pueblos originarios o indígenas, es que somos atrasados, somos ignorantes, no somos universitarios, porque no vestimos de traje, porque no trabajamos en quién sabe dónde, cuando no es cierto. Está el ingeniero, está la maestra, está el abogado, está el médico de un pueblo originario, ¿no? Exactamente. Para mí, termino diciendo que debemos de seguir siendo pueblo originario, porque desde antaño, desde hace más de 400 años lo somos, y hasta que nos muramos esta y otras generaciones, deben de seguir siendo pueblo. Los avecindados que vengan aquí, pues deben de sentirse orgullosos de venir al pueblo de Tlaxcaltemaco, San Luis, y formar parte de él. Y siempre, pasarán los siglos, deben de seguirse llamando pueblo originario. Toño, que ha ido a los Estados Unidos, allá hay la palabra town, y hay pueblo, ¿verdad, Toño? Hay pueblo. Antiguos también, y quieren llamarse pueblo durante muchos años más. Eso, pero dice que es algo interesante, o sea, sí es una cuestión conceptual, pero aquí, por ejemplo, veo que lo toman como ambos iguales, ¿no? ¿No? ¿Usted sí cree que exista? O sea, porque hay algunos pueblos en donde, como bien dice aquí la presentación, bueno, voy por partes, ¿no? Vamos a hablar primero de los pueblos indígenas. El concepto marca que se establecen a partir de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? El indígena, ¿por qué? Sí. Precisamente los primeros conquistadores, a través de la ruta que siguieron las Indias, precisamente pero mal conceptuado, no realmente se debe buscar otra palabra para poder determinar no indígenas. Porque bueno, hay que partir del hecho de que Colón pensó que había llegado a las Indias y que por eso se deriva ese concepto. Por eso se está tratando de adoptar ya de forma incluso más general el concepto de pueblo originario. Para la legislación, y lo vamos a ir viendo, son conceptos que se refieren a lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, porque como pueblo indígena o pueblo originario tienen unas leyes, digamos, todos estamos bajo la Constitución, pero por ser pueblo indígena y originario también tienen unas leyes particulares. Entonces, en cuestión de conceptos, digamos que se refieren de forma legislativa a lo mismo, pero los pueblos sí lo marcan de forma diferente. Hay varios pueblos aquí en la Ciudad de México, y vamos a ir viendo, que no adoptaron el término de indígena y se siguen refiriendo a sí mismos como pueblos originarios. ¿Por qué? Porque hay distintas versiones, ¿no? Dicen que algunos pues no se sentían parte de ser fuera de la ciudad, sino que están dentro de la ciudad, y entonces indígenas solo son los que están fuera de la ciudad, y como aquí estamos dentro de la Ciudad de México, entonces por eso se adoptó el concepto de pueblo originario. Sí, incluso pueblo originario estaba
considerado, sino eran pueblos indígenas. Pero a partir de una reunión que hubo en Milpalta, que es ahí donde ahí surge el concepto de pueblo originario, porque no se sabía cómo definir a los pueblos de la Ciudad de México. Y entonces en esa reunión que se tuvo fue cuando surge el concepto de pueblo originario. Y yo creo que también implicaría una polémica muy fuerte o un análisis por el mestizaje también que se ha dado mucho aquí en la Ciudad de México. No así en algunos pueblos, donde todavía se habla de comunidades indígenas de los estados de la República. Entonces, por eso sí como que es un tanto polémico exactamente el concepto, los dos conceptos entre lo que es pueblo originario y pueblo indígena. Y lo vamos a ir viendo porque ustedes tienen la virtud de estar integrados a la Ciudad de México, que con todas las diferencias multiculturales que tiene la ciudad, pero permanece la identidad como pueblo originario. A diferencia, por ejemplo, de algunos pueblos, como bien lo dicen, de Oaxaca, de Puebla, que sí están muy aislados o muy alejados de las urbes o de ciudades más grandes y se mantienen más en territorios particulares. Aquí todos somos parte del mismo territorio, pero tienen, digamos, un microterritorio que es su pueblo originario. ¿Sí? En esa reunión que dice Silvia, en Milpalta, hubo gente de la Chaltepec y de San Gregorio también, con ese compañero. Y hubo otra reunión, creo que en Guajimalpa, no sé dónde, donde también se convocó a los pueblos, y San Luis fue, y se ocuparon de ese pueblo originario. El pueblo. Entonces, aquí los voy a nombrar como pueblos originarios. Pero cuando dé la parte de legislación, me voy a referir a lo mismo, porque están dentro de la misma categoría para la ley, ¿no? O sea, porque la ley, de hecho, lo van a ver, que dice para pueblos indígenas y originarios, ¿no? O sea, digamos que los congrega también por las facilidades, técnicas, pero respeta las formas. Incluso hay un movimiento ahorita bastante fuerte en varios pueblos para que ya no sean pueblos originarios, sino que sea San Luis Tlaxcaltemalco, ¿no? O sea, San Gregorio Atlapulco, o sea, Milpalta, o sea, que ya no, sí son pueblos originarios, pero ya no nos refiramos a ellos como los pueblos originarios de Xochimilco, sino como San Luis, como San Gregorio, como Tepepa, como todos estos pueblos. Ese movimiento está fuerte también para darle su particularidad a cada uno de los pueblos, ¿no? O sea, que no entren como todos juntos en esta categoría de pueblos originarios, sino que se respete la identidad de cada uno de los pueblos. Entonces, bueno, sigamos un poco. Ahí les puse esa foto, que son unas mujeres triquis, que bueno, son toda una comunidad triqui, pero que viven en la Ciudad de México. Para ustedes ellos serían un pueblo originario, no son un pueblo indígena, o ya no son. Porque ellos ya están ellas, y ellos digo porque son parte de una comunidad, están establecidas ya, viven en la Ciudad de México, viven en diferentes puntos. Hay unos que viven en el centro, otros que viven en Potrero, más al sur también, pero ¿seguirían siendo o no pueblos originarios o pueblo indígena? ¿No, ya no? ¿Sí? ¿Puede seguir siendo? ¿Se puede cambiar? Ajá, sí, dime. Se supone que tendría que seguir siendo un pueblo indígena porque es parte de la identidad cultural. Y como persona, además de que mudarse a otro lugar de identidad, exactamente, sigue contigo. Entonces, eso es seguir con tu identidad y sentido de pertenencia. A pesar de que estás en otro lugar, sigues teniendo ese sentido de pertenencia a la comunidad que perteneces. Exacto. Y hay algo importante. Y vamos a irlo viendo. Para cuestiones de pueblos originarios e indígenas, el territorio es sumamente importante. Aquí no lo tienen, no viven en su territorio, pero tienen todos los elementos culturales, o sea, siguen reproduciendo todos los elementos culturales que reproducirían en su territorio. Y además, ¿qué hacen? Que hay momentos del año en donde vuelven a su territorio para seguir como con todas sus fiestas, peregrinaciones y demás. Entonces el territorio no está perdido, simplemente digamos que están en otro lado, pero ellos regresan. Entonces sí siguen siendo un pueblo originario o un pueblo indígena, un pueblo triqui, como ellos se quieran llamar, pero que están habitando por cuestiones socioeconómicas o demás, están habitando en otro territorio. Y que a su vez también adoptan este nuevo territorio como parte de ellos, ¿no? O sea, porque si ustedes llegan a ver a estos grupos son muy puntuales, ¿no? O sea, se da uno cuenta cuando están ellos porque lo hacen suyo, ¿no? O sea, que ustedes llegan y se dan cuenta que ya se adoptaron ese territorio, lo hicieron suyo a pesar de que su territorio originario está en Oaxaca o en otro lugar.
¿Por ahí querían decir algo? Pues simplemente comentaban que tienen su pertenencia, su identidad, y una de sus identidades es su lengua, su vestimenta, son exacto, y que no se pierde aunque estén en otro lugar. Exactamente, eso es lo que ellos exacto. tienen que regresar a su origen. Exacto, y aquí voy nuevamente a la diferencia entre pueblos indígenas y originarios. Ambos, para la ley, son sujetos sociales con derechos y obligaciones específicas. Los grupos indígenas en la ciudad están dispersos, lo que les digo, ¿no? No están, los triquis no nada más están en un punto, sino que están en diferentes lugares. No tienen una posesión de recursos, que eso también es importante, ¿no? Porque si ustedes van como a la Sierra Tarahumara, van a ver que ellos son dueños de los cerros, de los ríos, de los lagos, porque para ellos es parte de su territorio. Sabemos que hay una cuestión de propiedad nacional, pero ellos adoptan ese territorio. Aquí, aunque no son dueños de esos recursos, sí son dueños de los recursos en sus tierras, ¿no? O sea, ellos cuando vuelven, y lo vamos a ver con la legislación, ellos tienen todo el derecho de volver y de seguir reproduciendo y de seguir manteniendo sus usos y costumbres. No siempre se identifican como indígenas. Miren, los pueblos originarios se sabe que existían antes de la jurisdicción y la administración. Como vimos, es algo un poco más reciente el término de pueblo originario, y algunos tienen algún espacio prehispánico. Todavía algunos llegan a conservar algunos monumentos, algo que sea prehispánico, aunque no sean grandes templos, pero sí llegan a tener algunos elementos. Y, como les decía, no siempre se identifican como indígenas, pero sí se identifican o como xochimilcas, tepanecas, momochas, como aquí, ¿cómo se le dice a las personas de San Luis? ¿Ya ven? Entonces no es que adopten luego estos conceptos, sino que se utilizan para hacer más sencilla la legislación, sin la intención de considerar sus propias particularidades, pero es necesario, como que pues, no podemos tener una ley solo para los de San Luis, o solo para los triquis, o solo para los rarámuris, o solo para los huirráricas, ¿no? O sea, se requiere englobarlos, pero se defiende, o sea, se respeta cada uno de los pueblos. Y no consideran, en algunas ocasiones nos hemos encontrado, como bien lo decían, que no consideran que son el mismo tipo de pueblo. En algunas otras partes de la Ciudad de México, donde también hay pueblos originarios, no se identifican tampoco como indígenas, ¿no? Lo que estábamos discutiendo hace un momento. Son pueblos originarios, y los indígenas son los que viven fuera de la Ciudad de México. Pero, nuevamente, no es una cuestión meramente conceptual. Y bueno, entonces, ¿quiénes son los pueblos originarios? Son grupos sociales heterogéneos. Me imagino que aquí en San Luis tendrán algunas similitudes con Tullehualco o con San Gregorio, pero también tienen elementos muy particulares de aquí de San Luis, ¿no? Que solo se siguen reproduciendo aquí en San Luis. Es una población, o sea, habitan los territorios que ya existían previos a la invasión. Son modos de vida particulares a partir de su relación con el territorio. Eso no importante el territorio de San Luis Tlaxcaltemalco aquí. O sea, ¿ustedes consideran que como territorio San Luis es importante? O sea, ¿defienden su territorio cuando hay alguna situación externa? ¿Verdad? Eso pasa en todos los pueblos, ¿no? O sea, siempre va a haber una defensa por el territorio, porque es lo que da identidad. De la misma manera que se defienden los templos, se defiende el territorio, porque es, digamos, el espacio en donde se congregan y se vuelve identitario. Y todavía algunos, tienen una identidad colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Pues las fiestas, la organización no sé, aquí hay mayordomías, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo se llaman aquí? Comisionados, pero son sus propias formas de organización, ya sea para la fiesta, para comités, ya sea vecinales, de agua, de lo que sea. Siempre hay una forma de organización específica. Tienen algunos sistemas agrícolas tradicionales. En Milpalta nos encontramos todavía con las terrazas. Aquí seguramente todavía hay chinampas. San Luis es de los pueblos que más chinampas tiene todavía, ¿verdad? Sí, eso hay que conservarlo. Por lo tanto, también ajolotes, ¿no? Todavía tienen chinampas. Sí, sí, y las conservan un montón, ¿verdad? Sí, ya no mucho. ¿Hay chinamperos? ¿Hay algún chinampero aquí? Pues todos son chinamperos. Todos somos originarios campesinos. Y entonces digamos que lo que les da también una parte de identidad como pueblo es el ser chinampero, la continuidad del ser chinampero. ¿Sí? Es como parte específica de aquí de San Luis.
Porque, por ejemplo, allá en Milpalta nos decían que eran los nopales, ¿no? O sea, los comuneros y sus terrazas. Entonces, aquí digamos que en este sistema agrícola serían las chinampas. Y bueno, también tienen asambleas comunitarias. ¿Qué más tienen? Familias troncales. ¿A qué me refiero con familias troncales? A que es bien importante el sistema familiar. Dígame. Nada más quiero decir que Dígame. tenemos algunos cuantos de las chiles que viven en el extranjero. Ajá. En California, ¿verdad? ¿No? En Chicago, no sé, en Francia, en de las chiles, que se sienten orgullosos y que siguen su identidad. Se va con ellos. El Día de los Muertos, hacen tamales, dicen el 19 de agosto, que hacemos aquí. Son petlachiles que viven en Estados Unidos, ellos se llaman en el rey, me dicen, soy el Petla Boys o la Petla Girls, de allá, ¿no? Sí. Petlachiles de aquí, que viven en otro lugar. Pero También hay dígame. petlachiles que viven en alguna entidad de la República Mexicana y regresan o allá hacen alguna conmemoración que se hace aquí. Exacto. Y bueno, por ejemplo, díganme, ¿ustedes todavía tienen alguna indumentaria tradicional? ¿O esa ya se perdió? Y eso lo vamos a ir viendo también a partir de las características. A pesar de que se perdió la indumentaria, no se ha perdido la identidad como pueblo. Los pueblos son muy dinámicos, igual que todas las sociedades, y pueden perder o disminuir algunos tipos de elementos, por ejemplo, la lengua. Aquí se habla la lengua náhuatl, ¿no? Pero no todos la hablan. Pero no dejan de ser pueblo, porque tienen otros de estos elementos que los hacen pueblo. O sea, se tiene muy claro que al momento de que cambia y de que además tenemos particularmente Xochimilco, que ya tiene una comunicación tan constante con otras alcaldías, pues ya o que se van, por ejemplo, a otros lugares, que pueden estar en otros estados, se van perdiendo algunos elementos, pero cuando regresan aquí, puede que no se hable la lengua, pero siguen manteniendo las mismas tradiciones y la misma esencia del pueblo originario. La familia suele ser, para la mayoría de los pueblos, un elemento muy importante, ¿no? O sea, porque de las familias se van generando otro tipo de redes o de, digamos, alianzas. No sé si aquí todavía ocurra, pero en algunos pueblos las familias son como muy, independientemente de la familia nuclear, papá, mamá e hijos, se van generando alianzas con otras familias y eso fortalece también mucho al pueblo, ¿no? Por eso a veces se habla de sistemas familiares más que de sistemas campesinos, ¿no? Por ejemplo, en otros estados. Yo me he topado con Puebla que ahí me dicen, es que aquí no somos solos, ¿no? O sea, si vas a una organización de productores, casi todos tienen el mismo apellido porque son familia. No porque sean así de que metí a mis amigos no, sino porque en general en el pueblo son familias y se van generando estas alianzas. Entonces yo creo que por aquí debe pasar algo similar, o si no al menos la familia sigue teniendo un peso muy importante. No se distinguen de las colonias modernas, más bien, perdón, se distinguen de las colonias modernas, ¿no? O sea que nosotros podemos venir a Xochimilco y no vamos a ver lo mismo que vemos en Polanco o que se podrá ver en Coyoacán, o que incluso Coyoacán también con sus pueblos tiene sus diferencias, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver un mapa en el que todas las alcaldías de la ciudad tienen pueblos originarios. Bueno, mayordomía con sus sistemas propios, las comisiones para los festejos. ¿Aquí cuál es la fiesta más importante? 19 de agosto, que es que el día de San Luis. ¿Sí? Primero día de San Luis, entonces ese día venimos a la fiesta. Y hacen mole y todo. Sí. ¿Qué comen? ¿Mole? Sí. Mole y tamales. Lo tradicional. El mole, los tamales, los frijolitos. ¿Y para la fiesta tampoco hay mayordomía? ¿También son comisionados? También son comisionados. Bueno. Otro elemento también bien importante es la memoria y la continuidad histórica, que mañana el señor Genovevo nos va a ayudar mucho con esa parte. ¿Por qué? Porque también hay elementos históricos que se pueden ir debilitando, que se pueden ir perdiendo, pero en general lo que se mantiene es esa continuidad tanto territorial como histórica. También la intención de estos cursos es poder generar todavía esa memoria, que se acuerden de algunas experiencias, como lo vimos en otros talleres, ¿no? Que van, y que incluso también las nuevas generaciones no pierdan esa memoria histórica que tienen los pueblos. Y los calendarios religiosos rituales propios. Pero también aquí basan, sobre todo los que tienen chinampas, tienen muy estructurada su calendario agrícola, ¿no? No sé si ahorita han visto algunas diferencias por el tema del clima o algo así,
pero en general me imagino que siempre han tenido como muy ordenada la cuestión agrícola, ¿no? Por el tema de la siembra o de la cosecha o todo eso. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya viene la época de que... Ya viene no viene que la siembra, ¿no? Ajá, vienen las... Ajá, para que se empiezan... ¿Hay fiestas para preparar la tierra para que tengamos una buena cosecha? Sí, hay algunas personas que todavía no hacen. ¿Que todavía? Se hace. Sí. Algunas familias todavía tienen eso de... ¿Y por qué los otros los han perdido? ¿Mande? ¿Por qué los han perdido? Porque algunas, ya la mayoría, pues se dedican a otra parte, ¿vale? Ya no siembran, ya no cultivan, la zona chinampera y la zona servil. Ok, o sea, han cambiado las actividades y por lo tanto... Pero sí conozco a personas que todavía conservan eso. San Gregorio todavía se... San Gregorio sí recuerdo. Maestra, Sí. agregando a lo que dice Juan, que es de San Gregorio, pero vive en San Luis, pasando la fiesta de San Gregorio Tlatelolco, que es el 12 de marzo, la gente se veía blanquear en las sinampas con sus destrezas agrícolas, porque empezaba la siembra de maíz, que le llamaban marceño, y se continuaba hasta abril. Eso ya no se ve. Ya se está perdiendo por muchas consecuencias, muchas causas, ¿no? Crecimiento de la mancha urbana, la gente se dedica a otras actividades económicas y hay otras razones. ¿Y no están tratando desde el mismo pueblo recuperar esas actividades? O sea, ¿no ven alguna iniciativa colectiva o de aquí del pueblo en donde se busque recuperar eso? Es que aquí reina la floricultura. Cuando antes eran floricultores y eran sembradores de agricultura. De lo que voy a hablar yo mañana, ¿no? La calle principal se llama floricultor, la de allá se llama agricultor, la de acá se llama horticultor. Antes las tres actividades que había en Toño, que había en el compañero Melesio, en mí, en otros compas, en Eduardo, hoy ya no es así. Hoy la gran mayoría son floricultores, ¿verdad, Toño? A lo mejor Toño nos puede hablar sobre algo al respecto. También antes todos tenían animales de trasplante, ahora ya no. Éramos un pueblo medio pobre y cuando no teníamos que comer, el Señor le decía, pollito. Una gallina o mátale un guajolote. Imagínense. O una vaca, para una festividad. Para una festividad. Sí. Bueno, eso de las diferencias, por ejemplo, San Gregorio, como era uno de los que pertenecía al cartel de Atlapulco, pues tenían realmente la identidad bien marcada, ¿no? Todos se dedicaban al maíz, ¿no? La época que se comenzaba a sembrar, y en la zona chinampera, pues mucho antes, lo único que se sembraba era maíz, frijol, calabaza y chile. Sí, la milpa. Pero estaban muy marcadas. Se marcó a partir de lo que fue la conquista, ¿no? La ciudad de Marcos se dedicó más a la parte de la floricultura y San Gregorio todavía sigue conservando la parte agrícola, hortalizas, verduras y maíz. Okay. Bueno, vamos a hacer un ejercicio también, ya más o menos lo hemos discutido. Los Sami son un grupo, una etnia, digamos, que viven en el norte, por Noruega, por ahí. Pero la pregunta aquí es, ustedes ven las fotos, tienen una indumentaria, tienen un idioma. Lo que no tienen es un territorio porque son nómadas. ¿Ustedes considerarían que son un pueblo originario o indígena o no lo son? Pues yo creo que la palabra lo dice, ¿no? Nómadas, andan de un lado a otro y que no tienen una originalidad. Exacto, no tienen un origen, ¿no? O sea, digamos que son una etnia, están considerados como un grupo étnico, pero no cumplen, digamos, para algunas legislaciones internacionales como pueblo indígena porque no tienen un territorio al cual sentirse apegados, ¿no? Como les dije de los triquis hace rato, los triquis pueden vivir aquí, pero ellos pueden regresar a su tierra y ese es su territorio y lo van a defender aunque estén aquí en la Ciudad de México. Ellos no. O sea, entonces tienen otras características, otra vestimenta, tienen una lengua, son un grupo formado incluso que tendrá sus tradiciones también, pero en donde entra la discusión es en que no tienen un territorio. Y si no hay territorio, difícilmente se pueden, digamos, amparar con todo lo que implica un pueblo indígena.
aquí vamos a hablar un poco del territorio, o sea, por la importancia que tiene el territorio a nivel de pueblos indígenas originarios. Es cambiante, pero se sienten identificados. O sea, me imagino que los que han vivido aquí toda la vida han visto al pueblo cambiar, ¿no? Pero sigue siendo San Luis Tlaxcaltemalco, ¿no? A pesar de estos cambios. Se desenvuelven todo tipo de relaciones. Hay relaciones de poder, hay relaciones económicas, hay relaciones sociales, hay relaciones comerciales, hay relaciones de festividades. O sea, hay todo tipo de relaciones que se desarrollan aquí en el pueblo. Como ya les mencioné, algunos conservan algunos espacios prehispánicos. ¿San Luis tiene alguno? Pues ya se perdieron todos. ¿Sí tiene alguno San Luis? Escondidillos por ahí, pero todavía, ¿no? Con el régimen colonial hubo un despojo, pero durante el México independiente, la ley Lerdo se transformó para que, digamos, que se hicieran leyes un poco más colectivas. Existe una continua defensa por el territorio, ¿no? Y eso yo lo he escuchado siempre, o que San Gregorio, o que Milpalta, o que San Luis siempre están en constante defensa por el territorio. ¿Por qué? Porque es parte de la identidad del pueblo. Gracias. Bueno, ahí seguramente una de esas fotos la reconocerán. La de abajo es una visión más amplia de la Ciudad de México. Se las puse así como para que veamos el choque, ¿no? O sea, cuando uno está aquí inmerso en estos edificios, no se imagina que esto también es parte de esta ciudad. Somos la misma ciudad. Y bueno, los pueblos originarios y la expansión urbana, particularmente los pueblos de aquí, de la Ciudad de México, siempre se están enfrentando a cambios, a crecimiento, a que no hay un control, hay más bien un crecimiento muy desmedido de la Ciudad de México, ¿no? O sea, que está creciendo para todos lados, aunque ya no haya espacio. Y los pueblos originarios que tienen de impacto es justamente que se mantienen con esta identidad colectiva a pesar de este crecimiento, ¿no? O sea, digamos que todos estamos en constante movimiento, se rozan, pero no se genera contacto total. O sea, siempre va a haber como un pequeño límite igual muy imaginario, ¿no? Entre esto y esto, ¿no? Porque lo que buscan justamente los pueblos en estas defensas del territorio es que esto no ocurra acá. No se llegue a esto. Entonces hay esa como línea muy imaginaria en el que sí somos ciudad, pero háganse para allá, ¿no? O sea, no queremos que entren aquí con todo eso. Y que, bueno, no sé, ahorita platicaremos si ya están teniendo algún tipo de situación, ¿no? En el crecimiento inmobiliario o todo esto. Los pueblos buscan resistir mediante costumbres y tradiciones, aunque se hayan perdido algunos elementos. La mancha urbana cada vez genera más presión, eso sí, ¿no? O sea, la ciudad crece y crece y crece, y estos pueblos, estas zonas agrícolas, estas zonas chinamperas, estas zonas lacustres, cada vez se ven más presionadas, ¿no? O sea, también con la cuestión de la contaminación, el turismo excesivo, todo esto es como que los están presionando, pero sin embargo resisten, siempre han resistido. No están aislados y siempre ha existido un intercambio comercial. Esto puede chocar un poco con el segundo punto de que se rozan, pero no se genera un contacto, pero no están aislados, ¿no? Eso es algo muy maravilloso que tienen los pueblos, ya particularmente Xochimilco, porque ya están más pegados, ¿no? Como a al periférico, a todo esto, porque Milpalta o algunos otros todavía están un poquito más arriba y todavía como que los resguardan ustedes. Pero particularmente Xochimilco siempre está en constante comunicación y constante intercambio, ¿no? Con todo lo que ocurre digamos, en las otras alcaldías, pero mantienen ese límite, siempre. Y bueno, aquí termina creo que la primera. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Por qué para mí es importante recuperar esto? Porque quiero que vean la diversidad de pueblos que existen en todo el país. Me voy a ir del país a lo general aquí en Xochimilco. Puse el mapa del INPI, porque son las lenguas, ahora por cierto que acaba de pasar el día de la lengua materna, pero son las lenguas que se hablan. Si se fijan, no hay un solo estado que no tenga una, que puede que ya se hayan perdido, sí, pero que todos hablaron otra lengua, ¿no? O sea, hablemos un poco también geográficamente de que los estados del norte pues están menos poblados por las circunstancias pues, climáticas y demás, ¿no? Pero en general en todo el país hay lenguas que ojalá se recuperaran, muchas ya se perdieron tristemente, pero así de diverso es este país en cuanto a la lengua, imagínense cómo es en cuanto a poblaciones. Existen 23.2 millones de personas que se identifican como indígenas
incluyó también a los pueblos originarios. Ajá. O sea, digamos que eso es el censo, digamos, para efectos del censo, están dentro de la misma categoría también, ¿no? El equivalente al 19% de la población total del país todavía se identifica como indígena o pueblo o parte del pueblo originario. O sea que casi un 20% no es poco. Tampoco es todo el país, pero es una cifra muy importante. El 9.4 habita hogares indígenas, o sea que todavía están en sus tierras y territorios. Así, eso también, ¿qué nos dice eso? Pues de que la mayoría ya no viven en sus espacios, que han tenido que emigrar por cuestiones de economía, por cuestiones de seguridad también, ¿no? O sea, no todo es dinero, también hay muchas cuestiones de pueblos del norte que tuvieron que emigrar por la seguridad con el narco, todo eso. Y existen condiciones hasta que los obligan a migrar, ¿no? No nada más es lo económico, también pues secas, deforestación, hay muchos otros factores que los obligan a... ¿Qué más pasa con los pueblos originarios? Ahí están reconocidos 68 pueblos indígenas en todo el país. 68 pueblos. ¿Sí, por favor? Y creo que hay una más. Ok. Avanzó toda, ¿no? Bueno, aquí les puse los... Si quieres verle dando, creo que tiene... así me los voy a mandar, ¿no? Les puse los grupos indígenas con mayor población. Ese mapa, no sé si ya lo han visto, es como súper popular, pero es muy representativo, ¿no? O sea, sí marca como todos los pueblos, o trata de mostrar en dónde están y como algunas partes de su indumentaria y demás. Seguramente lo han visto, ¿no? Porque ese mapa es muy común. Pero bueno, ¿cuáles son los grupos con mayor población? Los nahuas, los mayas, los zapotecos, los mixtecos, los otomíes, tzotziles, celtales, mazahuas y mazatecos. Solo puse los 10 que más población tienen. ¿Quieres darle otro? Porque ya no vi otro dato. ¿No? Ok, bueno, son... no me acuerdo del porcentaje, pero se los traigo mañana, pero sí hay, o sea, la cantidad de personas que son y hablan su lengua, de los grupos son ellos, ¿no? Que si se fijan, casi todos están como en el centro del país, Oaxaca, Guerrero y ya hacia la península, ¿no? O sea, como que toda esta parte de aquí para allá, eso es donde más se ha conservado en los pueblos indígenas. Hay 11 familias lingüísticas aquí en México, ese es otro mapa también que ilustra mucho. Nuevamente lo vemos. ¿Qué podrían decirme de...? Es que a mí me parece siempre muy chistosa esta analogía, ¿no? O sea, ¿dónde están ubicadas los pueblos con mayor cantidad de habitantes que hablen una lengua? En esa parte del país, pero ¿qué hay ahí? ¿Por qué están ahí? ¿O por qué, desde mi punto de vista, creo que están ahí? Sí. Ajá, claro, pero ¿por qué se establecieron ahí? Porque ahí se desarrollaron las principales culturas de la época. ¿Y por qué esas culturas se establecieron ahí? Por la cuestión territorial, nuevamente, ¿no? Las condiciones geográficas. Agua. O sea, hay posibilidades de siembra, hay posibilidades de establecerse, hay recursos, ¿no? De dónde nos podemos agarrar para sobrevivir. En el norte es más difícil, ¿no? Es muy agreste, es muy desértico, es muy seco, pues lo han hecho y ahí están los Uráricas, están los Paquimedes, están un montón de los Seris y todos ellos y lo han logrado. Pero si se fijan, la mayor concentración pues está en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en la península, o sea que estamos llenos de ríos en esa parte, ¿no? Y aparte tierra muy fértil también por la parte volcánica. Entonces, sí, pues las culturas antiguas sabían lo que hacían y sabían por qué se establecían ahí. Imagínense seguir defendiendo eso desde hace siglos, ¿no? El uso de la lengua. Le doy una importancia muy grande a la lengua porque también es algo que se ha perdido. Yo sí he escuchado gente que me dice que ya no habla su lengua porque le da vergüenza, o porque no los dejaban, o porque en la escuela les decían que no podían hablar otra cosa que no fuera español, ¿no? O sea, incluso inglés, ¿no? Pero no su lengua. Y entonces sí trato de hacer visible lo importante que es que si la sabes, la conserves y la transmitas. En Milpalta me pareció un ejemplo muy extraño porque solo había una señora que decía que solo el señor, ¿no? Era el que hablaba náhuatl, y le decía yo le pregunté a la señora que si el señor le había enseñado a alguien, y me dijo no, y le dije, pero ¿por qué no? Y su respuesta me dio mucha risa porque me dice, porque es muy egoísta. Y yo, puede ser, ¿no? Pero ¿por qué no se transmite esa lengua, no? Si es de las pocas personas que todavía la conservan,
¿Por qué no? A lo mejor el español va a estar, porque al final aquí todos tenemos que para una comunicación más amplia, pero ¿por qué no recuperar eso? O sea, que es parte también bien importante del pueblo, ¿no? Y que incluso ya en muchos lugares se están haciendo educaciones bilingües, educaciones más como con otras lenguas. Entonces, bueno, el censo, y también ¿por qué? Porque para los censos de población el hablante, o sea, el que habla su lengua indígena es, digamos que también es una forma de enumerar, ¿no? O sea, es como también para los censos, estos datos más cuantificables, digamos, se basan mucho en la lengua. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar una lengua, puedo hablar náhuatl, aunque ya no me ponga un huipil, o puedo hablar maya, aunque ya no me ponga un huipil. Entonces la lengua también es un factor muy importante que los censos consideran. En el censo del 2020 todavía no se actualiza mucho. Se identificaron a 7.364.645 personas hablantes de otra lengua. Somos muy pocos, son muy pocas las personas que hablan otra lengua. Equivale al 6.1% de la población. Y el 54% son mujeres, y el 48% son hombres. Entonces, bueno, las mujeres son las que más han tratado de mantener el uso de la lengua. Y solo 1 millón de esos 7 millones, solo 1 millón no habla español, solo habla su propia lengua. Las más utilizadas son, nuevamente vemos aquí la concentración, ¿no? De dónde están. El náhuatl con 22.4 en 15 estados de la República, de 32, o sea, es casi la mitad del país, se habla náhuatl. El maya, en la península hacia allá, el central más hacia Oaxaca, y creo que no es sí, aquí están los estados, ¿no? Donde más se habla: Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. Ya después seguía Puebla, seguía un poco Veracruz, pero solo estos 4 estados tienen el 50% de la población de las personas que hablan su propia lengua, ¿no? O sea, de todos los que hablan, el 50% están en esos estados. Y ahora vamos a ver con otro tema. Mestizos. ¿Quiénes son los mestizos? ¿Quiénes somos los mestizos? ¿Somos mestizos o no somos mestizos? ¿Somos mestizos? Somos mestizos. Aquí son mestizos que habitan un pueblo originario. ¿O no? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Somos los mestizos. ¿Le das otra culpa? Les puse la imagen de arriba, no porque quiera como reproducir las formas en las que se han establecido los mestizos, sino porque creo que el mestizaje, así como tal, es la mezcla entre dos culturas, ¿no? O sea, la unión, el aumento familiar, no sé cómo le quieran decir, de una persona que pertenecía aquí, de una indígena de aquí, con los españoles. Ahora imagínense si no es lo mismo un mestizaje en Yucatán que un mestizaje en Chihuahua, ¿no? No llegaron los mismos, no llegaron españoles, todos los españoles eran de un solo lugar los que llegaron, ¿no? O sea, todos eran de diferentes partes de España. Y también con las personas con las que estuvieron aquí, pues no todas fueron de Oaxaca o de Puebla, sino de Guerrero, de Chiapas, de Veracruz, de Yucatán, ¿no? Entonces, el mestizaje se hace muy amplio, ¿no? O sea, la mezcla de razas se hace muy, muy amplia. Pero bueno, la imagen representa así como el concepto más puntual, ¿no? De lo que quiero decir. Los mestizos hablan mayoritariamente español, su lengua natal se ha desvanecido o se ha perdido, que es algo que ha pasado aquí, ¿no? Un poco. Así que son principalmente católicos o cristianos y no reproducen ningún tipo de ceremonia prehispánica. O sí, pero como que ya con el sincretismo, ¿no? Ya como que se unieron las dos. No pueden tener acceso a una consulta indígena. O sea, por ejemplo, yo que soy mestiza, que ninguno de mis familiares es indígena ni pertenece a un pueblo originario, yo no puedo tener derecho a una consulta. Yo tengo derecho a consultas ciudadanas o a consultas participativas. Ustedes como pueblo sí, ¿no? O sea, esas son de las diferencias más grandes que lo vamos a ver con los derechos y las obligaciones de los pueblos. Son pueblos con costumbres determinadas, actividades específicas, pero ya más enfocadas también en la industria, la ganadería, o sea que se perdió, por ejemplo, todo lo agrícola, todo lo como lo comercial interno, se ha perdido para darle como ya entrada a otro tipo de mercado. Y entonces con estas categorías diríamos aquí que son o no son mestizos.
porque también, también hay un, digamos que del otro lado, ¿no? Los indígenas pueden decir, es que si eres mestizo no te integro. O sea, como vamos a ser muy claros como con este tipo de conceptos, cómo han llegado a impactar en las diferentes sociedades, ¿no? O sea, tanto para unos decía, no puedes ser indígena porque estamos a favor del progreso europeo, pero los indígenas nos cuentan, tú no puedes pertenecer aquí si eres mestizo. Entonces, es muy complejo, ¿no? Porque todo se reduce a una defensa territorial y a una defensa identitaria, ¿no? Pero entonces, si eres mestizo, ¿no puedes pertenecer a un pueblo originario? Sí puedes, ¿no? Espérame tantito porque quería hablar ella y luego... Sí, bueno, lo que quería comentar es que en realidad lo mestizo, o sea, es la mezcla, y se dio incluso previo a la llegada de los españoles. O sea, aquí había mestizajes de Guerrero con Oaxaca, Xochimilco, el mismo de Puebla con Veracruz, de Xochimilco. Lo que se identifica como icónicamente el mestizaje es con los españoles, porque es una cultura que viene de otro lado, pero además ese mestizaje se da no solamente como la cuestión genética, ¿no? Sino se da también en las elecciones. Hace poco fue, por ejemplo, la fiesta de los 4 barrios aquí en el centro de Xochimilco. Claramente es el origen, o bueno, con la consecución católica cristiana de la tradición indígena, de los antiguos 4 calpulis centrales de Xochimilco, que adoptan un santo católico, pero incluso siguen conservando su nombre indígena. Las mismas mayordomías, cofradías, todo esto es parte como de esa misma organización socioterritorial que habían gestado los antiguos habitantes con los calpulis. Cada calpuli tenía su gobierno, su forma de organización, y anualmente hacían una festividad a una divinidad en específico, ¿no? Después llegan los españoles e incluso intentan, las órdenes mendicantes intentan colocar santos que identifiquen un poco con la divinidad original de ese lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una adoración a San Juan Bautista, en realidad es muy probable que en ese lugar haya habido una festividad importante anual o algo relacionado al agua, ¿no? Y es bien importante porque creo que ya hablando en términos de las islas, sí hubo muchos elementos en donde las personas, los habitantes de los pueblos de su momento, pues también le dieron la vuelta a los españoles, ¿no? O sea, decían, no me acuerdo en qué pueblo escuché, creo que fue cerca de Veracruz, que sí los indígenas me decían, no, pues es que si los españoles querían que pusiéramos cruces, pues le ponemos la cruz, pues, pero en lugar de poner la cruz más acá, la ponemos más abajo, porque para nosotros representan los 4 elementos y el centro. Pero tenían la cruz. O sea, también fueron jugando como con lo que se adoptaba y con lo que ya con el tiempo, pues obviamente ya cambió, ¿no? Pero que en el momento sí hubo una resistencia, ¿no? También un freno. Incluso, bueno, esa cruz que se menciona que está en los años, entre las iglesias, también la decoraban con la forma de las iglesias humanas. Exacto, o sea, sí le ponen ciertos detalles que dicen, siempre, sí te vamos a hacer caso, pero vamos a poner aquí lo nuestro, ¿no? Lo que nos toca a nosotros. Y que algunos sí los han conservado, otros se han diluido. Pero así fue ese momento de resistencia también, que ahorita pues, las fiestas sí son una mezcla entre lo que fue prehispánico y ya con toda la carga de ideología cristiana católica. La resistencia de la que habla todavía está muy marcada. Lo que es San Gregorio y parte de San Luis está marcada. Hay muchos elementos que todavía lo ven, que ahí siguen. Y que en un momento dado los podemos a lo mejor. Pero ¿por qué han resistido? También porque ustedes lo conocen. ¿No? O sea, porque alguien externo va a llegar y va a decir, una iglesia o una ceremonia, pero no conocemos esos símbolos tan profundos. Ustedes sí, por eso siguen resistiendo. De hecho, hay mucha relación todavía, por ejemplo, en las fiestas de San Gregorio. Se conserva mucho de eso. Todavía se sigue conservando esa parte prehispánica. Y mucha de lo que usted dice de dar esa conceptualización digamos, de las deidades prehispánicas, todavía están reflejadas. Yo las he visto con San Gregorio, están muy marcadas. La Chañamal está en medio de 2 pueblos grandes en la cuenca del Valle de México, Azapulco y Tunihualco. Lo que está haciendo el compañero Juan de
que Acapulco, tiene muy en serio lo suyo, ¿verdad? Su cultura ancestral. En tanto Coyihuaca, la cual te lo van a decir, te vas para allá. Ellos son mezcla de, se sienten españoles, hasta la Pacababosa, apodos o formas de hablar de España. Creo que a la secundaria y ellos son chiquihuiteros y porque pasaron por ahí los españoles, sí pasaron, el 8 de noviembre de 1519 pasaron por ahí, y otra persona, el compañero Juan, anotaron a Yotzingo y pasaron por todos los pueblos antiguos de antes, que ahora son modernos, ¿no? Los fueron marcando, y ahí están señalados en la carta de relación. Llegan a Tonchihuala y dieron cuenta para irse por Tláhuac, pasaron por la Medina Calzada de Ique, que finalmente llegaron a Mexicalcingo y a México Tenochtitlan, ¿no? Y entonces, creo dicen, los antropólogos lo saben, ¿no? Que fue prisión Tonchihualco de los españoles malos. Hoy te lo dicen allá, ¿no? Y de ahí surge el que sean güeritos, güeritas, de ojos verdes, azules. Y se creen que los españoles se les respeta, ¿no? Y tanto aquí nosotros, pues no tenemos, sí puede haber mestizos, extranjeros sí tenemos, los Reyich, de apellido así, Reyichis, del don David Ramírez de la fábrica de productos lácteos, la abuela vino de Rusia, viven aquí en San Luis, los Teniers, el punto Antonio también de Patas, ahí en la Costoma, el abuelo viene de Francia, y sin duda que hay otros de San Luis, de origen extranjero, que hoy platicaba yo solamente, han de haber otros, sí, debe seguir preguntando, mejor que Carla sabe. Pues ustedes vienen, ¿verdad?, de Francia, tuvo Marco. Mi hermano se fue por la francesa y tuvo descendencia, tiene 3 hijos. ¿Y viven aquí? No, bueno, una vive acá, uno vive en Canadá, otro, ha paseado por todo el mundo, pero se va a establecer ya en Canadá, y el otro vive en Francia, cerca de Ebro se llama la ciudad. Hasta allá llegó San Luis. Pero ella siempre es Madame Espinosa, porque allá en Francia quieren el apellido del esposo. Entonces siempre va a ser Madame Espinosa, señora Espinosa. Aunque sí, sería los Espinosa. Pero sus raíces están aquí. Y allá en el Arco del Triunfo, en Francia, hay un soldado que se apellida Espinosa. ¿Por qué será? Pero ahí hay un Espinosa. Allá hay uno. Sí. Bueno, vamos a seguir para hablar de otros grupos étnicos. A ver, ¿qué grupos ven ahí? Uno ya pasó, ya se puso claro. Afrodescendientes. ¿Y los de abajo? Tú ya sabes, no se vale. Los menonitas, exactamente, los menonitas. ¿Dónde están los menonitas? Allá abajo. Sí, pero más bien ¿dónde se establecen? En el norte. Pues sí, fíjense que todos pensaríamos que se establecieran en Chihuahua, pero hay una gran cantidad de menonitas en el sureste. Sí, yo pensé que estaban nada más en el norte, pero cuando estuve investigando también en el sureste hay muchos. Son grupos étnicos, ¿y qué diferencia existe entre ambos? El afrodescendiente ya está reconocido por el gobierno, la ley ya lo ampara como, o sea, ya es la ley de pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes, y a los menonitas no. Los menonitas entran en los derechos de la población en general. Los afrodescendientes, hay 2.576.213 habitantes, 2 de cada 100 son afrodescendientes, y el 61% se encuentran principalmente en Veracruz, en Guerrero, en el Estado de México, en Puebla, en Oaxaca, pues toda la parte como del Golfo, hacia allá también, ¿no? Porque, bueno, sabemos la historia de que, bueno, eran esclavos y vinieron y se establecieron aquí, han tenido también por estas cuestiones históricas, es que también se les reconoce, ¿no? O sea, por toda esta carga histórica que tienen. Los menonitas no, ¿por qué? No se reconocen porque llegaron como después, son 150.000 o 200.000, no son muchos, y llegan como con sus propios usos y costumbres, ¿no? O sea, no
se adaptaron ni se establecieron aquí como los afrodescendientes que ya generaron otro tipo de, pues incluso de comunicación con otros pueblos, ¿no? Los menonitas son como, se mantienen muy aislados, ellos sí. Entonces, esos son otros grupos étnicos, porque dentro de los conceptos de indígena, pueblo originario, también está el grupo étnico. Pero los étnicos también serían algo parecido a lo que vimos con el ejemplo de los nómadas que no tenían territorio. O sea, una cosa es cuestión ser étnico y otra cosa ya ser originario. Y ahora sí, ¿dónde están los pueblos originarios en la Ciudad de México? ¿Cuáles conocen? Además de San Luis y Atlapulco y... ¿Cuántos conocen? Pero está en Azcapotzalco, hay varios también, en Coyoacán. En Coyoacán, ¿en dónde más? Tlalpan. En Tlalpan. Toda la Ciudad de México. Ahí les puse un mapa como lo que era la cuenca, cómo se empezaron a establecer. Obviamente ahorita ya todo está seco y ahí es México, como por acá, no tengo la seco, pero por ahí se ve México Tenochtitlán, como para ubicarnos desde el centro hasta acá, ya casi todo está urbanizado, pero bueno, y así se establecieron los pueblos originarios. La cuenca se ha transformado porque pues ya la secaron, ya no hay ríos y pues ya es una mancha urbana. El primer pueblo originario surgió ya lo habían dicho, en Milpalta. No porque es más bien, no es que haya sido el primer pueblo originario, sino que fue el primer pueblo reconocido como pueblo originario, ¿no? Porque pueblos originarios surgieron desde hace mucho. Pero bueno, sí se establecieron ahí con un grupo de nativos que estuvieron asentados desde la legendaria región de la Náhuac. Y en 1996 se celebra el primer foro de pueblos originarios inmigrantes indígenas de la Náhuac. Hay 9.209.944 personas, habitantes en la Ciudad de México. Este es el censo actual, este sí es el actual. Habemos 9.200.000 personas solo en la Ciudad de México. Aumenta, ¿por qué? Por toda la llegada de personas, sobre todo del Estado. No se está considerando el Estado de México ni la periferia, ¿no? Solamente lo que es la Ciudad de México. Y 129.000 hablan una lengua indígena aquí solamente en la Ciudad de México. ¿La que sigue, por favor? Ahí están todos los pueblos de la Ciudad de México. Algunas fuentes reconocen que hay 138 pueblos y otros reconocen que hay 141. La mayoría conserva el nombre que se le asignó en la época colonial, o sea, un santo, como San Luis, y su nombre náhuatl como Tlaxcaltemal, o San Gregorio de Atlapulco, o San Pedro Octopan, etc. Su nombre tiene referencia a algún atributo de la naturaleza y algunos también tienen glifos, o la mayoría también tienen algunos glifos. No me quedó claro lo que decía de la diapositiva anterior. Ajá. ¿Por qué le dan como primer pueblo originario o reconocimiento a Milpalta? A Milpalta, por la organización que se hizo en la legislación y porque sí es de los pueblos más antiguos que se fundaron. Pero me parece que fue una cuestión meramente legislativa. Pues es que, mire, le voy a decir una cosa. Históricamente, pues Milpalta no es que sea un pueblo realmente originario, sino un pueblo que vino de... Ajá, que se establecieron, ¿no? Se establecieron, pero realmente no. O sea, yo creo que hay un grave problema, ¿no? Que algunas veces las legislaciones no las hacen con historiadores, ¿no? Y yo la verdad no estoy de acuerdo en eso. No. Porque hay aquí, en la cuenca, gente con mucha más antigüedad que esos pueblos. Es una cuestión de reconocimiento legal. Que veamos eso. Acá con... Luego, te voy a comentar algo, ¿no? Hay otro pueblo que tiene muchísimo más años, que ya está sustentado en prueba. También tiene mucho que ver en cómo se organizan para justamente llegar, ahorita lo vamos a ver mañana en participación social, ¿no? Exactamente. Pero cómo se organizan y cómo se vinculan con las autoridades. Desconozco, o sea, sé que fue por una cuestión legislativa, pero desconozco por qué eligieron Milpalta y no Xochimilco, no Coyoacán, o no como algo, ¿no? O sea, pero... Ajá, pero no se reconoce como el pueblo originario más antiguo. No, o sea, para el tema de legislación, como el título de pueblo, ajá, sí, o sea... Que no es que se refiera a que es el pueblo originario más antiguo. No. Sino el primero que fue administrativamente reconocido. Administrativamente, exactamente, sí. Le iba a comentar precisamente, o sea, no me quedó claro en ese
Sí, era una cuestión administrativa. Ajá. Exacto, o sea, al primero al que se le puso pueblo originario fue a Milpalta, y de ahí se derivaron todos los demás, como categoría de pueblo, o sea, como concepto de pueblo originario. No porque no existiera Xochimilco, no porque no existiera Tepepan, sino porque era, digamos que a nivel administrativo fue así, el reconocimiento de... Ajá. No me expliqué, no, fue cuestión así de concepto, digamos. A mí me hicieron un comentario hace años atrás. Ajá. Que Milpaltas, el nombre es de que porque sembraban en la zona alta, ¿sí? Entonces Milpaltas se deriva de que la milpa alta, o sea que están ahí arriba. En lo alto. Por eso se derivó el nombre de milpa alta, porque la milpa estaba en lo alto, en el cerro, por eso es milpa alta. Y que ha cambiado, ¿no? O sea, nos han dicho que las formas de agricultura, pues ya por ejemplo ahorita ya se da mucho más el nopal que la milpa, ¿no? Pero siguen sembrando en lo alto. A eso se deriva su nombre. Sí. Hasta allá en alto. Alta, allá, hasta arriba. Exactamente. Ahora sí. ¿Sí? De regreso a la anterior, tiene razón el compañero Juan. Es cierto que cuando hubo la reunión en 1970 y tantos en Milpalta que nos convocaron, también digo, fue San Gregorio, se firmó un documento, yo lo firmé incluso, platicando ahí entonces que somos pueblos que hay indígenas o originales, alguien ya surgió de originales y se decidió un pueblo originario en un documento, pero no, el nombrecito apareció por primera vez allá en Milpalta, ya se había mencionado antes, ¿no? Ajá. Pero Dios, ¿se selló o se firmó ahí en esa? No sé si fue en 1970 y tantos, en la iglesia de la Asunción de María, fue la reunión en San Lucas. Y tiene razón el compañero Juan que el primer pueblo originario surgió en Milpalta, el nombre más bien. Yo quiero aprovechar, yo ando divulgando de que primero tenemos que decir el nombre antiguo en náhuatl y después el nombre cristiano. Me sorprende académicos de altas universidades cuando hablan de pueblos originarios, ojalá te lo mencione, que los nombres tienen nombre y apellido. No, los apellidos no tienen nombre y apellido, tienen dos nombres, ¿verdad? Un asunto que llevamos ya varios años, Juan y yo, diciendo de que tenemos que decir Atlapulco, San Gregorio, Tlaxcaltemalco, San Luis, Tulyehualco, Santiago, y es cuestión de acostumbrarse nada más. ¿Sí? Decimos Zapotitlán, decimos Tlalteco, decimos Chalco, decimos Xochimilco, y no decimos primero San Francisco el otro nombre, ¿verdad? Yo hablaré mañana sobre ese asunto. Ya tengo muchos seguidores o adeptos de que ya ponen Tlaxcaltemalco, San Luis. Ya tiene otra más. El único gobierno que está ocupando eso, exacto, de poner el nombre en agua más antiguo primero que el cristiano, ¿no? Sí, y eso es un movimiento que tiene que nacer desde ustedes también, ¿no? Eso, exacto, y es una revalorización de su nombre y de la adopción que pusieron otros, ¿no? Pero se revaloriza el suyo, ¿no? O sea, su identidad como Tlaxcaltemalco. Sí. Bueno, esos ya son los pueblos, pero voy a pasar al siguiente porque me voy muy rápido con esas diapositivas. Laxi, esas sí pasan a las tres. Esos son los pueblos, no tan rápido. Esos son los pueblos de Álvaro Obregón. No los voy a nombrar todos porque son un montón, pero para que vean la cantidad de pueblos que hay en cada alcaldía. ¿La que sigue? Esos son de Azcapotzalco, que a mí me sorprendió que es de las alcaldías que más pueblos tienen. La que sigue. Benito Juárez también tiene, unos que son 7, pero tiene pueblos originarios. Ahí están, ese es Coyoacán, ¿no? No se ve ¿tienes otra para darle la fecha? Ajá, ahí está Coyoacán, Copilco, Coyoacán y sus barrios. Que bueno, los barrios son parte de los pueblos, pero digamos que como que se adhirieron, ¿no? O sea, no es aquí seguramente también pasa, ¿no? O sea, es el pueblo como tal y los barrios se integran. Esos son de Coajimalpa, que son poquitos. San Simón, en Cuauhtémoc solo hay uno. Bueno, si se fijan hay menos en donde ya también la mancha urbana creció y creció y creció y creció, ¿no? O sea, seguramente había más, pero los fueron desapareciendo. En Iztacalco también hay 2.
Esos son Gustavo Madero. Y si se fijan, en general habría aquí mi presentación, la voy a cambiar para ponerlos al revés, ¿no? O sea, todos los nombres, los originarios primero y luego voy a poner los cristianos. Esa es una Magdalena Contreras, pero si se fijan todos respetan, ¿no? Los nombres como de un santo o una santa y el nombre original. Y Miguel Hidalgo, ahí están Venustiano Carranza, y creo que ya vieron a esos. Iztapalapa también tiene muchos pueblos originarios. Y esos son Tlalpan, que también dejé al final como los que más también tienen. Tlalpan, creo que sigue Milpalta. Tláhuac. Ahora sí Milpalta. Y ya por último puse que le prometo que mañana lo voy a cambiar. Puse, marqué Nativitas, pero no marqué Tulyehualco, pero no marqué San Luis. Aquí está Nativitas. Mira la lista. Esto es lo que va a marcar. Pero les prometo que lo voy a cambiar. No sabía que ya era un movimiento fuerte aquí en los pueblos, lo desconocía, pero debería legislarse. Debería, exactamente. ¿Cómo queremos llamar? Pero eso lo pueden hacer mediante una consulta. Y lo vamos a ver mañana en la participación ciudadana, ¿no? O sea, porque sí se puede legislar. Y porque tienen el derecho de, y se debería legislar. O sea, realmente es, bueno, tardará un poco porque hay que cambiar como todas las cuestiones administrativas de nombres, ¿no? Pero sí es algo que se puede hacer desde ustedes, ¿no? Pero eso sí tendría que salir desde ustedes. Y creo que ya, ¿verdad? ¿Y ese punto rojo? Ok, aquí les puse como otro mapita para que vean dónde están los pueblos de aquí de la Ciudad de México. Y 10.8% se autoadscribe indígena en esta ciudad. Ahorita vamos a ver lo que es la autoadscripción. Y en los pueblos y barrios se asientan más de 1,5 millones de personas. De los 9 que hay, 1,5 millones están en pueblos originarios todavía. Y bueno, esos son ya y esa es la última, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda? Ya me presentaron y yo les voy a hablar sobre el patrimonio cultural. Pero antes de entrar a esta parte de lo cultural, me gustaría que ustedes entendieran un poco que el patrimonio es muy vasto, ¿no? Entonces, se divide en categorías y tenemos, aquí les puse en el pizarrón, lo que sería el patrimonio en general y cómo se divide en lo natural, es decir, todo aquello que no ha sido tocado por la mano del hombre, ¿no? Entonces tenemos reservas, biosferas, incluso aquí Xochimilco, ¿no? La UNESCO le otorgó la categoría de patrimonio natural en la parte de las chinampas y toda la producción que se ha desarrollado a través de los años, ¿no? Por ser algo pues único aquí en nuestro país y sobre todo en esta zona de Xochimilco. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte de patrimonio cultural, que esto va más relacionado hacia las sociedades, ¿no? Hacia los pueblos. Y algo que quiero aclararles es cómo lo voy a abordar. Vamos a hablar sobre definición, categorías y clasificación. Y tanto la definición como las categorías la vamos a abordar a partir de lo social, es decir, cómo es que vamos construyendo este patrimonio. Y ya la parte de clasificación, vamos a hablar un poco de la legislación y cómo es que, el gobierno lo va a considerar para poder protegerlo, salvaguardarlo, conservarlo y que pues continúe, ¿no? Entonces ahora sí pasamos a la siguiente. Lo vamos a abordar al patrimonio cultural como una construcción social y una identidad. Y vamos a hablar aquí específicamente de Tlaxialtemalco. Y bueno, antes de empezar me gustaría saber si alguno de ustedes ha escuchado o entiende lo que es el concepto de patrimonio cultural. ¿Sí? No sé si quisieran decirlo. Hoy en día tenemos el término de patrimonio como el legado que recibimos del pasado. Eso a partir de lo que nos dice la UNESCO. Así es. A nivel internacional, la UNESCO, junto con asambleas que se hacen periódicamente, en la que participan diversos países, pues se llega a esta parte de
llegar a un consenso en cómo se va a considerar el patrimonio, ¿no? Y ya lo veíamos ahorita con la definición que nos acaban de dar. Y vamos a entender al patrimonio cultural como una herencia cultural que vamos a recibir de nuestros antepasados, la vamos a vivir en nuestro presente y en un futuro la vamos a legar a otras generaciones, ¿no? Entonces me gusta ponerles este ejemplo. Yo creo que la mayoría de ustedes tiene en su casa algún objeto, incluso su vivienda, ¿no? Que fue tal vez heredada por los abuelos, ya llegó a ustedes, la tienen ahora a lo mejor sus hijos, pero que en un futuro pues lo van a pasar a otra generación, ¿no? Y esto porque pues va a tener ciertos valores que ustedes les han ido otorgando a lo largo del tiempo, ¿no? Y es importante para ustedes. Esto lo vemos como un patrimonio más familiar, ¿no? Pero cuando hablamos de un patrimonio cultural, pues es vasto, ¿no? Es una sociedad. Y bueno, ¿qué vamos a entender como herencia cultural? La herencia cultural van a ser todos aquellos objetos, construcciones, tradiciones, costumbres, fiestas, saberes, prácticas, relatos incluso, que la comunidad o un pueblo como aquí Tlaxialtemalco va a ir transmitiendo a través del tiempo. Yo les pongo esta imagen del santo, de San Luis, obispo de Tolosa, y como a través alrededor de esta imagen cada año pues se realizan las fiestas patronales, ¿no? Incluso pues se hace la fiesta, la comida, y es todo un conjunto de esta herencia lo que se desarrolla año con año, ¿no? Y pues aquí les traigo algunas imágenes que logré encontrar sobre las costumbres y tradiciones que tienen ustedes aquí en Tlaxialtemalco. Ustedes retoman un poco la danza de los chinelos, ¿no? Para todas las procesiones, la procesión con el santo patrón de aquí, las posadas con el niño Jesús, y bueno, me parece que la última es una procesión del santo jubileo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, por tanto, al ser parte de una comunidad como es este pueblo, se va a dar esta construcción social, ¿no? En la que ustedes van a reconocer a estos objetos, estas prácticas como suyos, algo muy propio que los diferencia de otros pueblos, que aunque a veces comparten cosas, pero los hace únicos, ¿no? Entonces esto va a generar en ustedes una identidad, una significación, pero sobre todo una apropiación. Bueno, aquí tenemos una imagen de la danza o baile de los caporales y pues las procesiones de San Luis. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Te regresa la otra foto? Claro. Ahí va. ¿Podemos ya continuar? Sí. Y bueno, durante este proceso de reconocimiento y como ustedes poco a poco se van apropiando de este patrimonio, de esta herencia, ustedes van a ir otorgando valores a las tradiciones, a las imágenes, que van a considerar como patrimonio cultural, y esto muchas veces va a partir de cuestiones estéticas, artísticas, tecnológicas e incluso históricas, ¿no? Cómo es que van trascendiendo a lo largo del tiempo, como lo veíamos hace rato, pues las sociedades son cambiantes, dinámicas, y el patrimonio también es así, ¿no? Lo que ahora reconocen tal vez antes no se reconocía igual y a futuro no se va a reconocer de la misma manera, pero sin embargo sigue ahí y continúa. Bueno, ahora sí ya vimos lo que fue el concepto de patrimonio cultural y continuando un poco con cómo son este tipo de categorías por parte de la UNESCO, lo va a dividir en dos, entre lo que es tangible, que es lo que vamos a poder tocar, y lo intangible. Entonces vamos a entender estos dos conceptos para que vean la diferencia y les quede claro. Y hablamos de un patrimonio cultural intangible, como todas aquellas expresiones, prácticas y saberes que tienen una cultura, pero que no van a ser tocados físicamente, como ya se los comentaba. O sea, los vamos a poder vivir, ver, pero no tocar. Y está la otra parte, que es el patrimonio cultural tangible, es decir, todos aquellos bienes
que van a ser tocados físicamente y siempre son producto de una cultura, en este caso del pueblo. Se dice que son bienes porque siempre van a ser en beneficio de la sociedad que los crea. Bueno, aquí algunos ejemplos de lo que les hablaba del patrimonio cultural intangible, que serían las posadas. Ustedes viven las posadas y aunque se incluyen las imágenes religiosas, lo intangible es esta parte de la fiesta, ¿no? Lo que se vive, lo que se ve, lo que se siente. La representación de Semana Santa y esta otra imagen de abajo que es una procesión o peregrinación que ustedes hacen año con año durante las fiestas a la Virgen de Jaltocán, y como ustedes van hacia allá, ¿no? Y ustedes se vinculan también con el pueblo de Xochimilco. Y bueno, vamos a hablar un poco del patrimonio cultural intangible con estos ejemplos, es decir, lo que vamos a poder tocar, ¿no? Yo les pongo estas imágenes que son pues de su templo, esta imagen de Jesús Nazareno, un Cristo que me parece que estaba en el altar mayor, en la parte de arriba, y pues la Virgen, la Inmaculada Concepción. Y bueno, ahora este patrimonio cultural tangible, lo que podemos tocar, tiene otra división, que va a ser los bienes culturales. Ya aquí se nombran como bienes culturales, que van a ser muebles e inmuebles. Y ahorita vamos a ver esa diferencia también. Vamos a entender como patrimonio, o bienes, más bien bienes culturales inmuebles, aquellos bienes que no se van a poder mover. Es decir, se van a encontrar fijos en un sitio, y estos generalmente pues son las construcciones. Mientras que los bienes culturales muebles van a ser todos aquellos que se van a poder mover de un lado a otro, es decir, se trasladan, son transportables y pues generalmente son objetos. Y objetos pues diversos, ¿no? Desde pinturas, esculturas, manuscritos, textiles, indumentaria. Todo eso se considera como bienes culturales muebles. Y bueno, pues un ejemplo de un bien cultural inmueble aquí pues es el templo, ¿no? De San Luis Obispo de Tolosa, y eso es lo que consideraríamos aquí, o al menos lo que yo encontré como inmuebles representativos aquí en su comunidad. Y bueno, como bienes culturales muebles, pues tenemos estas imágenes, que sería esta pintura que representa a San Luis Obispo de Tolosa. En la parte de abajo está una Sagrada Cena, la imagen del Niño Jesús, que pues yo creo que para ustedes es muy importante y representativa sobre todo, y pues el santo patrón, ¿no? La escultura. Y bueno, ya de todo esto que hablamos, un poco para que les quede más claro todas estas divisiones que a veces suelen ser un poco complicadas de entender en un primer acercamiento, tenemos lo que es el patrimonio cultural, las dos categorías principales, que es el patrimonio cultural intangible, como todas las costumbres, tradiciones, saberes, expresiones, prácticas, leyendas, mitos. Y aquí también entra esto que la antropóloga hablaba, ¿no? De la medicina tradicional, ¿no? Que también es un saber y es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Y para el patrimonio cultural tangible tenemos a los bienes culturales inmuebles, como los conjuntos arquitectónicos, edificios, los sitios arqueológicos e incluso monumentos públicos. Y los bienes culturales muebles pues van a ser, lo que ya les comentaba, los manuscritos, documentos, pinturas, esculturas, muebles, indumentaria o incluso los artefactos que nos ayudan como a realizar un tipo de actividad, ¿no? De hecho, bueno, perdón. Sí, claro. También se conoce como patrimonio cultural intangible, bueno, se llama de una manera que es material. Exacto, inmaterial. O sea, sí, exactamente. Sí, son sinónimos, justamente son sinónimos. Y bueno, hasta aquí ya hablamos de cómo es que el patrimonio se va construyendo, pues, de una manera social, ¿no? O sea, ustedes son quienes van construyendo, van generando y reconociendo y les da identidad, ¿no? Pero aquí en México, pues, también tenemos leyes que salvaguardan y protegen este patrimonio, ¿no? Y para esto, pues, hay clasificaciones. Y esta clasificación la da la Ley Federal de Monumentos y
zonas arqueológicos, artísticos e históricos, que, si quieres pasar a la siguiente, que bueno, es promulgada el 6 de mayo de 1972, si mal no recuerdo estaba el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, y va a tener como objetivo la investigación, protección, conservación, restauración e incluso recuperación de todos estos bienes culturales. Esta ley hace una clasificación del patrimonio cultural del país a partir de la temporalidad. ¿Sí? Esto que nos quede un poco claro, que lo va a hacer esta clasificación a partir de cuándo es que se crean estos bienes. Y bueno, esto se hace a partir de un entendimiento que México tiene un patrimonio muy vasto, entonces para poder atenderlo es muy difícil tenerlo como en una sola clasificación o categoría, y es por eso que se divide en estas tres clasificaciones, que es lo arqueológico, lo histórico y lo artístico. Y ahorita les voy a leer cómo es que en la ley está estipulado. Para todos los bienes arqueológicos, en el capítulo 3, todos son del capítulo 3, que habla de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, y se dice que para los arqueológicos van a ser patrimonio arqueológico todos los bienes muebles e inmuebles que son producto de culturas anteriores al establecimiento español aquí en nuestro territorio. Mientras que los históricos son patrimonio histórico todos aquellos bienes muebles e inmuebles que se vinculan con la historia de la nación. Así lo determina la ley, la legislación. Y estos van a partir del establecimiento o del contacto español aquí en nuestro territorio. Y por último vamos a tener a los artísticos, que aquí hace como una división para la parte de muebles e inmuebles. Entonces se dice que son patrimonio artístico los bienes muebles que posean un valor estético relevante, es decir, que sean representativos de acuerdo a la época y en la inserción en una determinada corriente pues, estilística. Y van a tener un grado de innovación tanto en sus materiales como en las técnicas que se ocupen para poder ser manufacturados. Y para los inmuebles podrán considerarse así por su significación que tengan pues dentro del contexto urbano o del pueblo o la colonia donde se encuentren, ¿no? Para que quede claro, ahorita lo vamos a ver como una línea de tiempo. Y vamos a tener aquí lo que es el patrimonio arqueológico, ¿no? Lo que decíamos, todo lo anterior a 1521 y lo que pues desarrollaron, construyeron o manufacturaron las culturas que se desarrollaron aquí en nuestro territorio, como pues los olmecas en la zona como de Tabasco, Veracruz, los mayas hacia la península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca con los mixtecas, zapotecos, y aquí pues en el altiplano central, los nahuas, los aztecas. Y pues van a ser considerados todos aquellos sitios arqueológicos, digamos vasijas de cerámica, textiles, todo eso es considerado como patrimonio arqueológico. Y pues abarca todo lo que es el periodo clásico, posclásico, y eso es lo que se considera como patrimonio arqueológico. Y vamos a tener al patrimonio histórico, que va a abarcar desde 1521, que está considerado el contacto español aquí en nuestro territorio, hasta 1899, es decir, todo lo que se crea y se construya en 4 siglos, que va del siglo XVI, XVII, XVIII hasta el XIX. Digamos que es hasta la noche del 31 de enero de 1899, ¿no? A las 12 de la noche, todo lo que se hizo hasta ahí va a ser considerado como patrimonio histórico. Y pues ahí entran todas estas construcciones, sobre todo que se desarrollan durante el periodo novohispano aquí en nuestro país, como la construcción de templos, palacios, esculturas, pinturas y pues otro tipo de objetos, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de la Catedral Metropolitana, una escultura policromada de San Francisco y una pintura de la Inmaculada Concepción. Y bueno, ahora pasamos a lo que es el patrimonio artístico, es decir, todo lo que se va a realizar a partir de 1900 en adelante. Y yo aquí les pongo un ejemplo de un mural de Diego Rivera, yo creo que muchos lo ubican, que es el Paseo Dominical por la Alameda, porque Diego Rivera entra dentro de los 9 artistas que son reconocidos con
su obra como un patrimonio histórico. Veíamos lo que marcaba la ley, que debe tener pues una innovación en cuanto a materiales, en cuanto a técnicas que sean representativos en la época, ¿no? Y o sea, sabemos que en este periodo del siglo XX, la primera mitad y parte de la segunda, pues se desarrolla este movimiento que es muy importante aquí en el país del muralismo mexicano, ¿no? Entonces aquí entra Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Tamayo y otro tipo de artistas, ¿no? Que van con esta corriente y que se identifican y que son considerados así. Y bueno, pues lo que les hablaba, ¿no? Que al ser un patrimonio tan vasto el que tenemos en nuestro país, es muy difícil que una sola institución se haga cargo de ello, ¿no? Entonces es por eso que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encarga de toda la parte de patrimonio arqueológico e histórico. A ellos les compete toda esta parte de la salvaguarda, conservación y difusión también de este patrimonio, ¿no? Y ellos trabajan muy a la par de las comunidades, ¿no? Porque al final las comunidades son quienes custodian y quienes tienen este patrimonio, ¿no? Ellos nada más sirven como de vínculo y de apoyo, y por eso es que forman pues profesionales para este tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos la Escuela Nacional de Antropología, que forma pues historiadores, arqueólogos, y por otra parte la INCRIM, que es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que es donde yo estoy estudiando, que se dedica más a esta parte del patrimonio histórico, ¿no? Nosotros vemos diversos materiales en donde pues atendemos todas las problemáticas que puedan tener las esculturas, las pinturas y los textiles, pintura mural, pinturas de caballete, ¿no? Y pues a quien le compete la parte del patrimonio artístico es al INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ellos también son como una dependencia que trabaja a la par con el INAH, pero ellos solo se dedican al patrimonio artístico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Y bueno, estas dos instituciones, digamos que son las que actualmente tiene a cargo la Secretaría de Cultura, pero hay que entender que la Secretaría de Cultura es ese vínculo entre lo que son estas dos instituciones, el INVAL y el INAH, con las comunidades, que es justamente pues, lo que se trata de promover con este tipo de pláticas y conferencias que se les da a ustedes, ¿no? Para que justamente tengan este entendimiento de cómo, al ser el patrimonio cultural tan grande, tiene estas tanto categorías como